Hola, bienvenidos a nuestra nueva edición del podcast de KPMG Law. Nosotros en KPMG tratamos de traer temas de actualidad, temas importantes que aporten valor a las empresas. El tema de hoy va a ser sobre las jornadas laborales en Costa Rica, es decir, cuántas horas se puede trabajar legalmente en el país. Para esto nos acompaña nuestra especialista en Derecho Laboral, Catherine. Bienvenida, Catherine. Hola, muchas gracias, don Sergio, un gusto estar acá. Gracias. Catherine, ¿podrías entonces respondernos a esta primera pregunta? ¿Cuántas horas se puede trabajar legalmente en Costa Rica? Sí, claro que sí. Bueno, don Sergio, para iniciar, el tema de las jornadas de trabajo se encuentra regulado tanto en la Constitución Política como en el Código de Trabajo. En tesis de principio, porque a mí siempre me gusta explicarlo así, la jornada de trabajo en Costa Rica está diseñada para que sean 6 días laborales, 8 horas diarias. Esa es, digamos, la presunción que viene establecida en la Constitución Política y la línea a la que tenemos que partir siempre para poder hacer un análisis adecuado de las jornadas. Ahora, ¿qué tipos de jornadas existen? Actualmente tenemos 3 tipos de jornada, que serían la jornada diurna, que es la que va de las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Tiene un límite diario de 8 horas, salvo cuando no se trate de labores peligrosas o insalubres, se puede ampliar hasta 10 horas diarias, con un límite semanal de 48 horas. Luego tenemos lo que sería la jornada nocturna. La jornada nocturna es de 6 horas diarias y se extiende en los horarios de las 7 de la noche a las 5 de la mañana y tiene un límite semanal de 36 horas. En la jornada nocturna no podemos ampliar las horas, es decir, el máximo de horas laborales que una persona debería de trabajar si tiene una jornada nocturna son 6 horas. No debería de existir nunca horas extraordinarias en jornada nocturna. Y luego tenemos la jornada mixta, que la jornada mixta lo que hace es que combina los 2 turnos anteriores, es decir, es cuando una jornada se mete entre alguna de las horas que yo antes definí. Y estas jornadas tienen un límite diario de 7 horas y se pueden extender hasta 8 con la misma restricción, siempre y cuando no sean labores consideradas peligrosas ni insalubres. Y el límite semanal para las jornadas mixtas es de 42 horas semanales. Siempre es importantísimo que se respete tanto el límite diario como el límite semanal. Eso es fundamental. De acuerdo, entendido. Catherine, y entonces, ¿qué pasa si, por la razón que sea, se necesita trabajar más horas y la jornada de trabajo excede los límites indicados? Hay que compensar al trabajador. Claro, bueno, la jornada excepcional es siempre todo un tema. Se llama excepcional precisamente por eso, y yo creo que eso es algo que a veces se nos tiende a olvidar. La jornada extraordinaria debería de obedecer siempre a una necesidad imperiosa e impostergable en el centro de trabajo. Es decir, que si nosotros no estamos dentro de esos conceptos, en teoría no debería de existir una jornada extraordinaria o un tiempo extra que la persona tenga que elaborar. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en muchos centros de trabajo se hace la aplicación de horas extraordinarias como permanentes dentro de las jornadas de trabajo y eso estaría dentro de una prohibición y eventualmente podrían ser sancionados por el Ministerio de Trabajo. Entonces eso es algo que es muy importante que las empresas tomen en cuenta, que el tiempo extraordinario siempre debería ser algo excepcional. Y cuando se da, la recomendación siempre es, primero, ojalá que exista una política interna que regule cómo se deben de hacer la solicitud de horas extra, que tenga que llevar una aprobación. Si, por ejemplo, no tenemos marcaje de entradas y salidas. ¿Por qué? Porque la jornada extraordinaria es la única que revierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que si un trabajador eventualmente va a ir presentar un reclamo judicial indicando que él trabajó horas extra, si la persona alega que esa jornada extraordinaria era permanente, la carga de la prueba la tiene el patrono, no la tiene el trabajador. Entonces, eso necesariamente implica que yo como patrono necesito tener una documentación que vaya a respaldar por qué fue que esa persona tuvo que estar ahí y eventualmente si no lo tengo, pues el juez tendría que fallar a favor del trabajador con base en los principios procesales que integran nuestra jurisdicción laboral. Entonces, esto sí es muy importante. También el tema del pago, la jornada extraordinaria trae como, digamos, penalidad, si se quiere decir así, un recargo de un 50%, porque lo que busca precisamente es compensar al trabajador por esas horas que el trabajador tuvo que quitar de su vida privada para estar a disposición del patrón.
Entonces es muy importante eso, que es algo que yo recomiendo siempre que eviten, porque es algo que se da lamentablemente mucho en la práctica y no es algo que esté permitido por los tribunales de justicia, compensar tiempo extraordinario con tiempo libre. Eso se da mucho, por ejemplo, mira, necesito que te quedes hoy 2 horas más o 3 horas más, pero yo te dejo que, por ejemplo, el viernes salgas al mediodía. Lo pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente, de nuevo, si la persona va y presenta un reclamo, se estaría dentro del supuesto de que ya se le otorgó un tiempo libre, ¿verdad? Y los jueces laborales no aceptan esa compensación con tiempo libre, las horas extra con tiempo libre. Entonces usted eventualmente estaría haciendo un doble pago, si usted lo quiere ver así. ¿Por qué? Porque le estaría dando libre al trabajador y eventualmente un juez lo va a condenar a que le pague esas horas que ya la persona disfrutó en tiempo libre de su jornada de trabajo. Entonces es muy importante evitar ese tipo de prácticas, además de que son contrarias a la legislación laboral y también podrían exponerse a multas eventualmente. Entonces, lo que hemos dicho, esto es una normativa que no es negociable. Exacto, así es. Bueno, y hay un pariente cercano de esto que son los días de descanso. ¿Podríamos hablar de los días de descanso? ¿Cómo se debe manejar el día de descanso? Claro. Como les explicaba al puro inicio, la jornada de trabajo está compuesta por 6 días laborales por constitución y un día libre de descanso. Ese día libre de descanso podría variar dependiendo de la forma en la que el patrón eventualmente quiera manejar su jornada dentro de su centro de trabajo. Incluso podemos tener centros de trabajo que tienen distintos tipos de jornadas para distintos tipos de grupos de trabajadores, dependiendo de si tiene, por ejemplo, personal administrativo, personal operativo. Eso podría darse. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Primero, siempre debe respetarse, con independencia de las jornadas que tengamos, al menos un día de descanso completo. ¿Y por qué digo que el día tiene que ser completo? Porque se da mucho en la práctica también que se le termina dando a la persona 24 horas, pero no son 24 horas de un día completo, sino que lo que se hace, por ejemplo, esto sucede mucho en jornadas rotativas, cuando las personas entran una semana por la mañana, por ejemplo, con la jornada diurna y en la tarde entran a jornada mixta. En la semana siguiente entran a jornada mixta. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A veces se presenta la situación de que tal vez la persona terminó la primera jornada de la primera semana un día en la tarde y sí, tal vez pasaron 24 horas de que volvió a iniciar la jornada, pero no hubo un respeto de un día completo de descanso. Entonces, lo que se ha dicho la jurisprudencia, incluso jurisprudencia de la Sala Constitucional, es que se tienen que respetar 24 horas completas de un día, o sea, de las 000 de la medianoche a las 23:59 de un día completo. Y siempre también la recomendación es no solo respetar esas 24 horas de un día completo, sino que además respetar 12 horas de finalización de turno. Es decir, si el día de descanso mío es hoy, porque verdad, los días de descanso pueden variar, no necesariamente tienen que ser sábado y domingo. Yo podría tener día de descanso un lunes, martes, miércoles, eso es independiente del giro de negocio de la empresa. Entonces, por ejemplo, si mi día de descanso es hoy, un miércoles, entonces necesariamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos entonces a decir que la persona debería de haber abandonado sus labores en el centro de trabajo el día martes, 12 horas antes de que inicie el miércoles, es decir, a las 12 del día, por ejemplo, del martes, y no debería de entrar a laborar sino 12 horas después del miércoles, es decir, después del mediodía del jueves. Eso sería lo recomendable, la recomendación para que se respeten 12 días de finalización de turno y 12 días de finalización antes del inicio de la nueva jornada. 12 horas. 12 horas, ajá, sí. Que casi que serían 36 si se va viendo, del respeto al menos. De acuerdo, sí, yo me imagino que es muy fácil para gente con horarios de trabajo que van variando, salir a las 6 de la mañana de un día y que lo pongan a empezar a trabajar a las 4 de la mañana de la tarde de ese mismo día, sí, sin respetar esas 12 horas. Sí, estas situaciones se dan mucho, por ejemplo, en turnos de vigilancia para servicios de seguridad. Pasa esto mucho, que como los turnos tienen que rotarse de esta manera, a veces no se respeta. Y anteriormente, que eso es lo que ha pasado, don Sergio, anteriormente la jurisprudencia sí avalaba que fueran 24 horas, no un día completo, sino que eran 24 horas. Entonces, anteriormente existía ese criterio y muchas empresas lo aplicaban así. Después la jurisprudencia, como suele suceder, ha ido cambiando también para alinearse con
los criterios mundiales en este tipo de respeto a los días de descanso, porque existen un montón de convenios internacionales que ha emitido la OIT en esta línea del respeto del día de descanso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nuestros tribunales se han ido, por supuesto, adaptando a eso. Y eso es lo que ha generado que tal vez el criterio jurisprudencial haya ido cambiando, porque el derecho laboral es progresista y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora que nosotros hacemos cualquier análisis de cuál es la jornada adecuada por aplicar. Bueno, tal vez entonces, a manera de conclusión, podemos sacar varios temas. Primero, las jornadas de trabajo. Es muy importante cumplir con esta normativa que no es negociable y que puede traer consecuencias importantes. Hay que documentar bien lo que la compañía hace en esta materia y, como señalabas bien hace un momento, hay cambios que no son necesariamente legislativos, sino que son cambios de interpretación de la jurisprudencia, y esos son temibles porque los cambios en la ley aplican hacia adelante. Los cambios de interpretación jurisprudencial lo que dicen es: yo interpreto esto ahora y me parece que esto siempre se debió haber leído así. Entonces siempre hay que estar atentos y consultando con algún especialista. Sí, definitivamente, don Sergio. Mi recomendación sería siempre mantenerse de la mano con un asesor legal que los mantenga actualizados sobre estos cambios que se dan, precisamente por esto que usted indicaba, porque la jurisprudencia y el derecho laboral particularmente es un derecho muy evolutivo, muy progresista, y va muy de la mano con la forma en la que se esté gestionando también en el resto de países del mundo, porque tenemos que seguir la misma línea. Entonces, sí es muy importante tomar eso en cuenta, también respetar las jornadas que están establecidas en nuestro Código de Trabajo, especialmente porque hemos escuchado que sí se ha estado dando también muchas inspecciones de trabajo en relación con las jornadas que tienen aplicadas, y si eventualmente un centro de trabajo tiene una jornada extraordinaria permanente, eventualmente el Ministerio de Trabajo podría solicitarles que corrijan, y eventualmente si la empresa no corrige y como no tendría una justificación para estar al margen de la ley, podría enfrentar posteriormente una sanción, aun y cuando el pago se esté haciendo de forma adecuada, porque eso también es algo que se tiende a dar mucho, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se piensa que porque estoy al margen de la ley, pero como estoy pagando conforme debería de cancelar, no voy a tener ninguna consecuencia, y eso no es cierto. Igual está la infracción, ¿verdad? Entonces eventualmente la empresa podría enfrentar una multa, y el monto de esa multa va a ser determinado por el juez según la severidad de las conductas y la cantidad de personas que estén siendo vulneradas. Esto es también muy importantísimo, en serio, porque recientemente salió una jurisprudencia de un tribunal de trabajo, no es de la sala segunda, pero en ese caso los jueces sí fueron un poquito más allá de lo que la legislación regula y trataron de introducirse un poquito en el tema de salud ocupacional, ¿verdad? Y sobre todo temas de seguridad y salud en el trabajo, y trataron de ampliar un poquito en cuanto a la necesidad de respetar los espacios de descanso de las personas trabajadoras, y precisamente de ahí la importancia de respetar las jornadas establecidas, porque se dio un caso de un trabajador que estaba haciendo horas extra y que el trabajador las estaba haciendo porque él mismo quería hacerlas. ¿Por qué? Porque eso le representaba un beneficio económico a largo plazo en su salario mensual. Entonces esta persona estaba haciendo un montón de horas extras al mes, y posteriormente la persona sale de la empresa, presenta una demanda contra la empresa y dice: a mí estas jornadas, de hecho a la persona la despiden por bajo desempeño, y la persona va y presenta una demanda y dice: la razón por la cual yo estaba generando o estaba presentando un bajo desempeño era por la carga de trabajo que yo tenía, estaba agotado. Y eso, por supuesto, ¿verdad? El hecho de usted estar agotado, de no tener un descanso apropiado, por supuesto, esto le genera un deterioro en su salud, y posteriormente esto fue lo que lo llevó a la persona a tener una baja en su desempeño. Entonces, ¿qué pasó? Por supuesto, la empresa trató de defenderse diciendo que no, que el trabajador hacía las horas extra porque quería, no eran obligatorias, no era una jornada extraordinaria permanente, sino que era el mismo el que solicitaba laborar las horas extras. Esta es una práctica que también se da en muchas empresas. Hay muchas empresas que permiten que los trabajadores mismos sean los que solicitan trabajar esa jornada extraordinaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas, porque en este caso particular lo que los jueces dijeron fue: el patrono es la persona obligada de vigilar porque la salud de los trabajadores se respete, y incumplió con esa obligación. ¿Por qué? Porque nunca
estuvo al tanto de medir lo que se llaman los riesgos psicosociales, que en este caso tenía esta persona, y eventualmente, al no haber estado al tanto de cómo manejar esta situación que estaba llevando a la persona a un sobrecansancio extremo, generó que la persona tuviera un bajo desempeño y posteriormente le generó a la persona que terminara saliendo de la empresa, ¿verdad? Y al final, quien terminó siendo ahí el responsable fue el patrón, según la teoría de los jueces. Entonces es sumamente importante porque esto es algo que no se había visto antes, pero que va muchísimo alineado con lo que son los nuevos lineamientos, sobre todo en la Unión Europea, de resguardar la salud de los trabajadores, precisamente porque se han visto un aumento exagerado en temas de ansiedad, de estrés, de burnout en el mundo, ¿verdad? Y al final, si nosotros tenemos una población que está presentando todas estas complicaciones, eso es un problema de salud mundial, ¿verdad? Entonces, siento que Costa Rica va hacia esa línea también, de nuevo, por el tema de que el derecho laboral es progresista, y por supuesto no podemos esperar que nuestra sala segunda eventualmente se vaya a desviar de un tema que tiene tanta boga en otros países, que al final lo que nosotros hacemos es integrar las prácticas que se dan en otros países para estar alineados con la normativa internacional también en ese tipo de situaciones. Y por supuesto, sin dejar de lado, Costa Rica al día de hoy no tiene ratificado ninguno de los convenios de la OIT en materia de salud ocupacional, lamentablemente. Sin embargo, no descartamos que eso llegue a pasar, igual a como hace poco también pasó la aprobación del convenio sobre acoso laboral. No debería, o sea, no sería descabellado pensar que eventualmente Costa Rica quiere impulsar también la aprobación de este tipo de normativas, y eso nos va a poner a nosotros un poquito más de presión como patronos en abordar correctamente lo que son los riesgos que tenemos en nuestro centro de trabajo para garantizar y cumplir con la obligación que ya está en la Constitución Política de garantizar que los trabajadores tengan un ambiente laboral sano y equilibrado. Bueno, muchas gracias, Catherine. Como hemos visto entonces, este es un tema en constante evolución. Ya escuchamos que hay una serie de normas internacionales que, si bien no han sido ratificadas, poco a poco podrían empezar a permear los criterios jurisprudenciales, por ejemplo. Entonces, siendo así, esperamos que este podcast haya sido tan provechoso para ustedes como interesante para nosotros. Los esperamos en nuestro nuevo número del podcast de KPMG Law. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.